En esta partida, el negro pone un peón en A3, conocido como peón potencialmente pasado, que es un tema de combinación, un patrón que se presenta durante el medio juego y finalmente en este encuentro, por medio de un golpe táctico, le abre el camino hasta la promoción vencedora. Un encuentro de Spassky que conduce las piezas negras, donde veremos cómo el campeón del mundo o excampeón del mundo logró romper la solidez aparente del enroque largo de las blancas y aprovecha el peón potencialmente pasado para obtener una hermosa victoria. No se pierda esta partida, que comenzó con los movimientos D4, caballo F6, C4 y E6, caballo C3, D5, alfil G5, alfil E7, C por D5 y E por D5, E3, enroque, alfil a D3, caballo de B a D7, dama C2, torre E8, caballo de G a E2, C6, H3, caballo F8, enroque largo, A5. Spassky comienza aquí ya a mostrar sus intenciones en el ala de dama, donde se encuentra el rey del contrario, quien realiza una jugada profiláctica rey B1 típica de esta variante. Spassky continúa lanzando sus peones en el ala de dama con B5, G4. Su adversario no se queda atrás y lanza también su peón G para intimidar al rey de las negras. Veamos qué ocurre. Spassky continúa con su avance del peón a A4, caballo G3 y A3. El peón ha llegado a su destino. Claramente que la mejor opción que tienen las blancas es rehusar el intercambio de dichos peones y jugar B3. Pero continúa Spassky con dama A5, torre de H a G1, rey H8, otro movimiento profiláctico para quitarse de los posibles ataques de la torre de G1. Ahora sigue caballo de C a E2, alfil D7 para completar el desarrollo. Caballo F5, molestando al alfil de E7, pero ese alfil es importante y tendrá un protagonismo tremendo en esta partida. Spassky elimina al caballo que estaba ubicado en la oficina de Kasparov con alfil por F5 y G por F5. No hemos hecho comentarios teóricos de esta partida porque, bueno, no es el interés nuestro en este momento. Estamos en una posición típica que se deriva de la variante del cambio del gambito de la dama con los reyes enrocados en alas opuestas. Ambas partes han hecho progresos en el ataque. Las negras han avanzado sus peones, sobre todo el de A3, que es muy molesto en esa posición, lo que supone muchas posibilidades tácticas en el futuro. Podría parecer que las blancas han logrado más, dado que ya han abierto una columna contra el rey negro, la columna G, pero Spassky pronto demostrará que, de hecho, las blancas no están tan adelantadas en su carrera del ataque. Sabemos que en esta posición, para poder romper la estructura sólida de los peones de las blancas, hay que abrir líneas. ¿Y cómo se hace? Bueno, Spassky comienza la actividad con torre de A a C8. La prioridad de las negras en esta posición y en muchas similares es abrir líneas contra el monarca del blanco para, de esa forma, darle actividad a sus piezas y amenazar al rey blanco. Con este movimiento se prepara el avance C5. La columna G de la blanca, que está semiabierta, no presenta de momento ningún peligro para las negras. Aún podría ser, pero la iniciativa del negro no le da oportunidades a su adversario de aprovecharla. Además, la dama blanca todavía está muy distante de molestar al rey negro. El blanco continuó con caballo F4. Esto retrasa el avance del peón a C5 debido al cambio alfil por F6 y caballo por D5.
por lo que Spassky refuerza la casilla F6 con el otro caballo, caballo D8, D7 y dama E2. Ahora las blancas buscan contener el avance del peón de C5 al tener atacado el peón de B5, pero en estas carreras de ataques en flancos opuestos el tiempo es importante, más importante que el material, y por eso Spassky jugó C5. La prioridad es abrir línea, la táctica aparecerá después. D por C5. Vamos a ver qué hubiera ocurrido en caso de capturar el peón de B5 con el alfil. Las negras tienen a su disposición una fuerte réplica que es caballo E4. Muy buena jugada, amenazando el caballo C3 jaque con ataque al rey y a la dama. Un ataque doble muy peligroso. Ahora, de esta forma, la debilidad del rey blanco empieza a ser evidente. Después de torre C1 para defender la casilla C3, seguiría en ese caso, bueno, antes de eso podemos mencionar que si en lugar de torre C1, por ejemplo, se captura directamente el peón de D5 con el caballo para defender C3, seguiría entonces caballo B6, con lo cual el caballo de D5 va a desaparecer y seguirá la amenaza fatal de caballo C3. Pero sigamos con la línea esta, torre C1, a ello sigue caballo D2 jaque, rey A1 y alfil por G5. El rey blanco se encuentra en una situación muy peligrosa. No hay defensa para las blancas. Por ejemplo, siguen capturando material, alfil por D7, pero entonces C por D4, alfil por E8 y D por E3. O también en lugar de D por E3, el avance del peón a D3 con un jaque mortal en la diagonal de A1 a H8, que sería muy fatal para las blancas. Pero seguimos con D por E3 amenazando el jaque y las blancas lo defienden con caballo H5, pero entonces dama B6 continúa con la amenaza de dama D4, así como alfil F6. Cuando una de esas dos piezas entre en la gran diagonal, todo habrá acabado para las blancas. Por lo tanto, continuamos con D por C5, caballo por C5. Con el sacrificio del peón de D5, las amenazas de los caballos negros comienzan a multiplicarse. Ambos, tanto con caballo E4 como caballo A4, son amenazas potentes y potenciales de las negras. También se debe considerar la posibilidad de la entrada de la dama en C3 en algunos momentos determinados. Por lo tanto, seguimos con alfil por F6. La idea es capturar el peón de D5. Veamos entonces si en lugar de esa captura las blancas deciden dama E1 proponiendo el cambio de dama, entonces sencillamente dama C7, que es una jugada muy buena planificando la jugada dama E5 que amenaza mate en B2, así como la posibilidad de llevar uno de los caballos a la casilla E4. Por lo tanto, las blancas siguieron con su plan de captura del peón en D5 con alfil por F6, alfil por F6 y caballo por D5. Después de caballo por D5, la amenaza de caballo E4 ha sido parada. Las blancas controlan ahora la casilla C3 para que la dama no entre en esa posición. Además que están amenazando caballo por F6 para de esa manera eliminar el poderoso alfil. Así que las negras parece que no van a poder progresar en esta posición, pero aquí tenemos la
genialidad de Spassky, quien jugó caballo A4. Las negras encuentran otra manera elegante y efectiva de continuar el ataque. Continúa el ataque por medio de caballo C3, que es la amenaza fundamental. Una vez que se cambien los caballos en dicha casilla, la dama entraría en C3 con efectos mortales en la gran diagonal. Torre C1. El caballo es inmune en esta posición. Veamos qué hubiera pasado en caso de capturarlo. Después de B por A4, con lo cual se abre ahora la columna B, que también es muy peligrosa y el rey está en realidad muy descubierto. Caballo por F6. Las negras ganan con la línea que mostraremos a continuación, porque queremos mostrar que otra defensa de las blancas sería alfil C4, que se ve mejor. Era desde luego la mejor continuación, pero tras la continuación torre D8, planificando torre por D5 para entrar con la dama en la casilla C3, sigue caballo por F6, torre B8 jaque, alfil B3 y A por B3. Ahora los dos peones de las negras están amenazando fuertemente al rey contrario. Torre por D8 jaque, torre por D8. Y lo mejor que pueden lograr las blancas es un final desagradable después de torre D1, dama por F5 jaque, E4 y torre por D1. Dama por D1, B por A2 jaque, rey por A2, dama por F2 jaque, rey por A3 y dama por F6, con un final de dama ganador para las negras, y con esta jugada defienden la casilla de 8 para cualquier incursión de la dama en esta casilla de D8. Por lo tanto, esa era la continuación con alfil C4, pero continuemos con caballo por F6, seguiría dama B4 jaque, rey A1, dama C3 jaque, rey B1 y ahora entra la torre en la columna B con torre B8 jaque, alfil B5 y G por F6, planificando, amenazando directamente ahora torre E5 para explotar la clavada a que está sometido el alfil. Sigue torre D5 para defenderse de la misma, torre de E a C8, torre de G a D1. Ahora torre C4, una jugada muy buena que nuevamente explota la clavada del alfil, puesto que la torre no puede ser capturada y la amenaza de torre B4 es fatal. Torre de 8 jaque y rey G7. Y no hay defensa en esta posición, puesto que puede surgir un jaque mate en 5 jugadas. Continuamos entonces con la línea de la partida. Torre C1, a lo que siguió caballo C3 y caballo por C3. Esto facilita la tarea de las negras, pero hemos llegado a un punto donde la situación de las blancas es desesperada y no tienen en realidad otra continuación. Llegaremos a una posición típica de ataque de alfiles de color opuesto, junto con la gran debilidad del rey blanco en las casillas negras. Recordemos que cuando existen alfiles de color opuesto, el bando que tiene la iniciativa sobre el rey del contrario tiene una gran ventaja. La otra línea, en lugar de caballo por C3, era la captura con la torre, pero a pesar de que las negras tienen una fuerte iniciativa, a pesar de esto, claramente, que era lo mejor, seguiría alfil por C3, F6, G6, alfil por B5, torre de E a D8. Y el material en esta posición es secundario. Aquí el rey blanco permanece muy expuesto. Y desde el punto de vista material estamos en igual situación. Torre por caballo y 2 peones. Continuando la partida con caballo por C3, torre por C3, torre G a D1, dama B4, amenazando torre por B3, que es mortal. Así que las blancas se defienden con alfil C2. ¿Qué hubiera pasado si entonces en esta posición se hubiese jugado la defensa torre C2, entonces torre D a C8, renovando nuevamente la amenaza de capturar en B3 con la torre?
La jugada de la partida es castigada con la misma elegancia que Spassky ha dirigido todo el ataque. Después de alfil C2 siguió de torre de C por E3, una gran jugada de ataque que amenaza entrar con la dama en C3. Dama D2, proponiendo dama a intentar salvarse en un posible final de alfil de distinto color. En caso de capturar F por E3, sigue dama C3 y la amenaza de mate en esta casilla o B7 es fatal. Por lo tanto, dama D2 y torre C3. Las negras claramente, que se encuentran con tremenda iniciativa, no desean contentarse con un final después de dama por D2, torre por D2 y torre por H3, que lleva un final de alfil de color diferente con ventaja, pero técnicamente más complejo de ganar. Por lo tanto, es correcto mantener la torre y el ataque con torre C3, torre E1, torre por E1, dama por E1. Esta jugada sí facilita la labor de las negras. Lo mejor hubiera sido torre por E1 y lo preferible o lo mejor para el negro en este momento es defender su octava fila con dama F8, dama D7, torre C8. Aquí se amenaza entrar con la torre en E8, por lo que hay que retroceder con la torre a C8, dama por B5 y H6, abriéndole un aire al rey con el objetivo de, dentro de pocas jugadas, jugar la dama a D6 y entrar en la gran diagonal, lo que sería fatal para el blanco. Pero ellas prefirieron culminar la partida con dama E1. Claramente, no lo que hayan preferido perder de esta forma, sino que no calcularon la continuación torre 1, capturar con la torre seguramente, pero después de dama por E1, H6, es importante abrir un espacio al rey ante la amenaza de dama E8. Torre D1. Después de dama E8, jaque sigue rey H7 y dama por F7, pero ante eso sigue el retroceso de la torre a C8 y las blancas no tienen una defensa apropiada contra dama C3. Por ejemplo, si juegan alfil D3, entonces sigue torre por C1, rey por C1 y después de alfil G5 se produce un mate en dos jugadas. Seguimos con torre D1 y ahora rey H7, una jugada profiláctica para evitar cualquier golpe táctico improvisto en la octava fila. Aquí las blancas están prácticamente paralizadas por la necesidad de impedir la invasión de la dama negra en las casillas negras de la diagonal acompañado de este alfil de F6. Por lo tanto, intentan algo con dama E2. Las blancas abandonan el peón de H3, pero esto no es necesario para ganar la partida. Vamos a ver otra línea. En lugar de dama E2, F3 permitiría dama C5 con la amenaza de capturar el peón con la torre. Y la defensa o el intento defensivo con dama E4 fallaría igualmente por torre por F3. También aquí gana torre E3, pero esta es algo más brillante. Torre por F3, dama por F3, dama E5, rey C1 y después de alfil G5 sigue el mate rápido. Por lo tanto, las blancas jugaron dama E2, pero Spassky sentencia la partida con torre por H3, dama E1 y dama C5. Después de rey C1, recibieron las blancas un golpe inesperado con torre por B3 que le da vida al paciente peón de A3, que después de tanto tiempo en esa posición decide la partida tras A por B3, A2 y el peón inmediatamente se va a promover en dama. O de lo contrario, también podría recibir una pérdida de la dama en caso de rey D2, entonces seguiría alfil C3 jaque con la posterior captura de la dama
y finalmente el peón promoverá a otro rango. Espero que hayan disfrutado y les haya gustado esta partida donde se presenta un tema importante que ya hemos estudiado, el peón potencialmente pasado, en este caso en el ataque al rey blanco. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.